Damos la bienvenida a Viviana Benítez. Vivi es la que maneja acá y que nos va a ayudar a hacer este análisis que anunciábamos hace un momento. Vivi, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, un gusto y un saludo a toda la teleaudiencia que a estas horas debe estar tomando un tereré, compartiendo alguna empanadita, ¿verdad? Vivi es parte de esta dictadura Benítez que tratamos de instalar aquí en el diario. Somos todo un equipo de fútbol en la redacción del tema de... ¿Solo Benítez? Solo Somos Benítez. numerosos. Sí, somos numerosos, bastante. Yo les voy a Bastante. dividir ¿Ah, sí? en cerristas, olimpistas, liberteñas, Bueno, te puedo asegurar que no me vas a incluir también en ese equipo. porque qué? vos sos de Nacional. Por supuesto. Ay, mira. Por supuesto. Bueno, Bueno, yo me ya me alegro, me pongo alegro. Somos cómoda. pocos, pero muy fervorosos. Fervorosos. Sí. ¿Te fuiste a la cancha últimamente a ver la Nacional? Hace rato que no me voy. Pero- el viernes me quise ir, pero tuve que venir al programa Te de perdiste, Mesa de Periodista. le quitaron la punta de libertad. Por supuesto, y me perdí el golazo también. El golazo de Pinti. Sí, Bueno, sí. vamos a lo nuestro, porque vos sabés Dale. que estoy seguro que del otro lado de la frontera también nos Sí. miran. Y Claro para que sí. más, las provincias que son cercanas a Paraguay son re kirchneristas. O sea, son re mega kirchneristas. Así, muchísimos votantes kirchneristas hay en la frontera de Paraguay. Sí. Pero seguramente para como divertimento o para ver cómo nos miran los paraguayos también. Sí. ¿Y cómo podríamos contarle a la gente desde nuestra perspectiva qué pasó ayer, Gladys? Fue una contundente derrota para empezar, del Macri. Vivi, Sí, Vivi. ¿Qué dije yo? Gladys, yo estoy acá. Perdón. Si a mí me vas a preguntar, te das ¿sabes la qué? vuelta a tu izquierda y me miras. No, hace una cosa, Benítez no me va a decir. Benítez. ¿entendés? Entonces no te vas a Sí, no, no te vas a equivocar. equivocar, no te vas a equivocar ahí, Pablo. Gladys, no, ¿qué pasó ayer, Gladys? Pues primero, ya, obvio, Yo no te puedo te creer. dije, Gladys. Yo no te puedo creer, lo hace a propósito. Perdón. Viviana, perdón, Viviana. Benítez, resumidamente, bueno. Viviana, ¿qué pasó ayer? Ya Bueno, sabes, obvio, perdió el Vivi, macrismo, una Vivi, derrota. Vivi, pero Sí. puedes explicar así medio primer grado, Sí. porque honestamente yo no conozco bien cómo es el sistema De las electoral PASO. Sí. de Argentina. Las paso. Sí. Bueno, Bueno, vamos a contarle entonces que ayer Argentina celebró lo que se conoce como las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Primarias porque son como internas, era cosa que no sucedió porque cada partido que presentó una candidatura ya prácticamente ratificó a su O sea, no hubo opción. competencia interna. No No solo hubo la candidato por competencia partido. interna, sí, exactamente. Abiertas porque se utiliza el padrón nacional. Más o menos 30 a 33 millones de argentinos estaban habilitados ayer para ir a sufragar y elegir a los candidatos que consideraban para, repetimos, ratificar las candidaturas. Simultáneas porque participan todos los partidos y obligatorias porque los argentinos y también extranjeros que ya están con documentos, ¿verdad?, oficiales pueden ir a votar y a partir de los 18 años. Extranjeros, Extranjeros que ¿residentes también en Argentina? Residentes en Argentina, y si sí. no van, ¿qué pasa? ¿Tienen multa o algo? Tienen una pequeña multa. Claro que pueden justificarlo, ¿verdad? Por ahí están de viaje, alguna persona impedida por enfermedades, ¿verdad? Que se puede justificar, ¿verdad? Pero creo, no recuerdo el monto, pero no es tampoco muy elevado, ¿verdad? Pero Es qué una- novedoso esto de Sí. extranjeros Sí. que residen legalmente en suelo argentino. Sí, lo que pasa es que también tenían que votar para elegir candidaturas de legisladores. Ujú. Cada 2 años se cambia la mitad del Parlamento del Congreso argentino. Con razón les interesa tanto los Sí. paraguayos residentes en Argentina. También. Porque cuando Nicanor era embajador paraguayo y Cristina era la presidenta, Nicanor acompañó a Cristina en actos políticos. Yo estoy con responsabilidad contando esto, aunque públicamente no se sepa, hasta él niega cosas que todo el mundo sabe. Sí. Yo te digo con responsabilidad de que el embajador paraguayo acompañaba a Cristina Fernández en la campaña electoral con los paraguayos. Sí. O sea, yo decía, pero ¿por qué? Bueno, pero ¿Por qué fíjate al que- gobierno le sí. interesa en la campaña electoral extranjeros? Sí. Pueden votar. Sí, los paraguayos ya nacionalizados también pueden votar. Y de hecho yo creo que hay una pequeña afinidad ideológica también ahí entre Nicanor y la línea Claro, pero un kirchnerista, embajador ¿verdad? no debe hacer ese tipo No, de por cosas. supuesto, ¿verdad? Sí. Por supuesto, no debe inmiscuirse Por eso en las cuando Macri cuestiones sube, lo internas. primero que le pide al gobierno servicio paraguayo diplomático. es que le retire al embajador. Le quitó su beneplácito. Bueno, pero le llevó a... Sí. Sí, no, Yacyretá. a Yacyretá. Bueno,
seguimos entonces, Contamos, Vivi. Seguimos bien, porque entonces primarias, general, primarias abiertas, generales, obligatorias. Primarias abiertas simultáneas, porque son todos los partidos al mismo Eso, tiempo. simultáneas y obligatorias. Sí, de hecho nosotros tuvimos un ensayo más o menos de eso en el 2015, cuando todos los partidos tuvieron que hacer su interna el mismo día, y creo que ahora también sigue eso vigente, ¿verdad? Pero hay El una sistema diferencia, electoral, Vivian. que no es abierta. Que no es abierta. Allá, Claro, por ejemplo... se usa el padrón de cada partido. Sí, Acá no. Acá se usa el padrón de cada partido. Sí, y en Argentina no. En Argentina no. Se En usa Argentina, padrón, si vos sos peronista, pero hoy te gusta Sí. Macri, en las PASO puedes votar por Macri. Sí. ¿Entendés? Es padrón abierto. Entonces, uno dice, ¿por qué se dice que ganó Cristina y perdió Macri? ¿O por qué ganó en realidad Alberto Fernández? Alberto Fernández es el candidato del peronismo, Sí. con la candidata a vicepresidencia, que es Cristina Fernández. Una jugada magistral de Cristina al elegirlo a Alberto Fernández como su compañero de fórmula. Y ya se destacaba hace 2 meses más o menos, cuando Cristina decidió, ¿verdad?, nombrarle a Alberto Fernández como el candidato a presidente, que es algo inédito, porque siempre es el candidato a presidente el que elige a su vice, ¿verdad?, que es más o menos la regla general, pero esta vez fue al revés, ¿verdad? Claro, una cuestión de marketing también por todo el antecedente Sí. que hubo. Sin embargo, la lógica a mí personalmente me dice que si yo tuve en el poder durante casi 20 años a una familia que se enriqueció en su patrimonio más de, no sé, 1000 o 10.000%. Perdón, que y que viste por TV bolsones de dinero. viste los cuadernos, las cuadernos K, supiste de casos específicos de corrupción. Sí. Son 6, Cristina en este momento creo que tiene en total 6 Seis casos expedientes, abiertos, seis 6 expedientes. expedientes ante la justicia. Uno de ellos ya está en juicio oral. ¿Por qué ¿Verdad? le Hay que vuelvo ver. a votar? Por eso te decía que fue una muy buena jugada la de Cristina al elegirle a Alberto Fernández, porque él también es del peronismo, pero es moderado. Y yo creo que Cristina leyó muy bien lo que los argentinos estaban buscando en estas elecciones. No así Mauricio Macri. Mauricio Macri le eligió también a un peronista para que lo acompañe, Miguel Ángel Pichetto, pero él es casi igual, por decir de tendencia, a Macri, ¿no? Es prácticamente el peronismo de centro-derecha, ¿verdad? Y El peronismo de Menem. Y básicamente sí, pero en el caso de Alberto Fernández, él incluso es un poco más moderado que Cristina y que el Miguel Ángel Pichetto. Y Pichetto era el líder de una bancada en el Congreso argentino por su partido. Pero aquí también hemos visto a nivel regional que más allá de la ideología, porque Sí. estos expresidentes no son realmente socialistas, fueron populistas y Cristina lo fue, Sí. le tuvo a la mitad de la población más o menos a su favor, justamente mediante un montón de subsidios. Sí, clientelismo. ¿Verdad? De Sí. clientelismo, básicamente porque es puesto de trabajo en el sector público, es también subsidio directo a muchas Sí, hasta familias. la electricidad le hasta el pagan. consumo eléctrico, Sí. que yo suelo contar acá que me enteré a partir de una colega periodista argentina que ellos cada 2 meses pagaban una cosa así como $2 Sí. por su energía eléctrica. Como Hasta- algo simbólico. como algo hasta eso subsidiaban. Entonces, obviamente y lógicamente, cuando una persona pierde esos beneficios, va a estar en contra del presidente que sea, y más aún al ver que la situación económica está complicada en Argentina. Es decir, Sí. mi hipótesis es la siguiente: no importa cuál sea el partido político, si vos no lográs mejorarle económicamente la vida de las familias, van a votar al más corrupto igual, aunque sea el más corrupto, pero que tuvieron de alguna forma un poquitito mejor, aunque sea ficticio. Sí, mira, coincido un poco contigo en eso. Tenemos que decir y reconocer que Argentina es un país muy grande, muy rico en cuanto a naturaleza, a riquezas Sí, naturales. sí. Tiene mucho por explotar. Tiene todos los climas. Tiene todos los climas a su favor, ¿verdad? Si la administración de Kirchner, los dos, ¿verdad?, porque estuvo también antes su esposo, Néstor, ¿verdad?, él logró recaudar lo suficiente como para poder hacer que las familias, ¿verdad?, puedan tener un nivel de vida X determinado, ¿verdad?, ayudado por el Estado, está bien, porque tiene si tiene para sostener eso, ¿verdad? Pero resulta que en el periodo de Cristina no se dio eso, no había. Hablando así sencillo en términos prácticos, no había plata para sostener lo que Cristina estaba dando Y por a los eso argentinos. hizo ¿verdad? dos cosas. Sí, Subió los impuestos, sí, o sea, amplió en realidad
la canasta de los impuestos Sí, y tocó los fondos jubilatorios. ¿Vos sabés eso es un Sí. delito acá y en cualquier parte del mundo? sí, Es poner en riesgo el futuro sí. de los que se van a jubilar. Porque, claro, porque su gobierno no estaba logrando que ingrese Claro, pero dinero para que vos suficiente veas para que pueda esto es la sostener. lucha del poder por el poder nomás. Sí, Para en estar en el segundo. poder. Es una banda criminal. ¿Cómo hago para llegar al poder y Sí. seguir A ver, beneficiando? no el poder por el poder si consideras que aumentaron su patrimonio millonariamente. Claro, no. Yo hablo desde el punto de vista de la perspectiva de por qué quiero el poder. Quiero porque necesito nomás el poder, no es porque quiero hacerle bien al pueblo ni nada. ¿Entendés? A eso nomás me refiero al poder por el poder. El fin justifica los medios, ¿verdad? Sí. Bueno, a esa banda criminal la gente le votó. Quiere decir que la situación económica es acuciante en Argentina en Sí, este momento. a eso quería llegar, Pablito y Gladys. Fíjate los números. En principio, a ver, hasta la semana pasada se manejaba una diferencia de 15% todo el tiempo a favor del candidato kirchnerista, Sí. ¿verdad? De los candidatos kirchneristas. Una diferencia entre 3 a 5, 6%, no más de eso. Y eran encuestas, no te estoy hablando de 2, 3, te estoy hablando de 7 u 8 encuestadoras que hacían consultas, Sí. sondeos a los argentinos para ver a quién votarían, ¿verdad? Para tener una... Yo he visto ayer las 7 más importantes y todas le daban triunfo a Alberto Fernández, Sí. pero no en estos márgenes. Pero a eso quería llegar. Estamos hablando de un 15% y es mucho, ¿verdad? Es mucho, rebasó todas las expectativas posibles, ¿verdad? Ahora vos me decís, ¿qué pasó acá? ¿Realmente la gente le votó a Cristina de nuevo porque la quiere en el poder? ¿O Cristina, con su voto duro de siempre, porque ellos tienen un electorado voto duro es duro, 36%. ¿verdad? 36%, ¿verdad? Realmente hay detrás de esos 15% un castigo a Macri por Sí. no conseguir aplicar una regla efectiva en el plano económico para mejorar el bienestar de los argentinos, Sí. ¿verdad? No precisamente porque la quieran a Cristina de vuelta en el poder, es que lo habían votado a Alberto Fernández y a Cristina en la fórmula, sino que lo que hacían básicamente es votar a esa fórmula como castigo a Macri, ¿verdad? No, porque tampoco tenían opción. Tenían una tercera eso también te iba a fuerza. decir, ¿no hay una tercera opción? Hay una tercera opción que para mí me parecía muy interesante, que era el exministro de Kirchner, justamente, Claro, pero- Roberto Lavagna. Pero a mí me con- parece que su edad conspira contra él, ¿eh? y- Ya- Sí, pero también tenía el acompañamiento de un dirigente joven, Sí. solo que no tiene mucho carisma, Claro, mucho y arrastre, además no ¿verdad? tiene base política. Sí, y aparte que no siempre los mejores tienen el arrastre suficiente Así como para mismo. como poder llegar, ¿verdad? Ahora, yo creo que Argentina necesita un mago porque la situación es tan acuciante. Te voy a Sí. decir por qué. Sí. Argentina no hay que analizarle por una coyuntura de los últimos 5 años, los No, últimos 10 años. no, hay que mirar los 20, sí, 20 para 30 atrás. años atrás hay que mirar. Sí, sí, hay así que mismo. mirar muchísimo atrás porque ellos están en un ciclo. Exacto. Suben, bajan. Suben, bajan, te arrastran, me refiero a Paraguay. Claro. Suben, bajan, te Pero arrastran. también a los otros. A los otros, sí. el- A Uruguay le a arrastran, Uruguay le así una arrastran. rueda, ellos nunca También salen con de esa. Brasil, también, por más que Brasil sea la mayor economía de Pero Brasil es más estable que Latinoamérica, Argentina. es un poco más estable, pero termina de alguna manera tocándolo, ¿verdad? El coletazo Y siempre bueno, y va a justamente llegar. en Brasil ¿verdad? se dio esto que decíamos hace un momento, de un gobierno en particular que tuvo denuncias y condena por hechos de corrupción, era el Lavallato, el Odebrecht, el escándalo mundial, y aún así ve gente que no solamente está dispuesta a votarle de nuevo al candidato, sino que sale Sí. a las calles A pedir la libertad. defenderle, sí, y a pedir la libertad del Sí, candidato. y vieron por Netflix una serie donde te muestran cómo robaban. ¿Y por Sí. qué? Y igual, El mecanismo. igual le defienden, una cosa increíble. ¿Y por qué? Porque Sí. en ese periodo de gobierno Tenía subsidios. de Lula y luego de Dilma. se logró un poco más el bienestar de las familias. Por Es el decir, subsidio. por subsidios, pero en Brasil también hubo otras medidas un poco más interesantes. Pero la cuestión es que directamente la economía familiar es lo que tiene en cuenta el ciudadano en el momento Sí. en que va a votar o en el momento en que se le pregunta cuál es Sí. la percepción que tiene el gobierno. Por eso te decía que dentro de ese 15% de diferencia que logró ayer la fórmula Fernández-Kirchner, hay que mirar el voto castigo a Macri.
¿no? A la fórmula Macri. Así como el voto de Bicheto. Bolsonaro, hay mucho de voto castigo a Lula. Claro, no precisamente porque Bolsonaro sea el mejor, ni porque le convencía su proyecto, Sino ¿verdad? porque quería seguirle a alguien. Sino porque necesita, y a eso también quería llegar, Pablo, Latinoamérica sufre constantemente de un líder, ¿verdad? Fenómeno Nuevo, de populista. un recambio generacional, ¿verdad? Estamos así como que todos viejitos, ¿verdad? Y de repente surge un pequeño líder carismático que no ofrece mucho, pero oñe poná, oñe cuá, convencer a la gente, vaya. Entonces le arrastra, termina arrastrándole, no precisamente por lo que propone, sino por lo que habla. Sí, por lo que representa también. Por lo que representa. Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Bueno, Argentina, que todos apreciamos mucho a Argentina, porque además es un país bellísimo, Sí. que uno dice, mira, esta puede ser una potencia mundial, puede ser Argentina, y sin embargo, Claro. país, Es que llegaron a hacerlo. sí, Pablo, país llegaron a empeñado hacerlo. en, Sí. perdón lo que voy a decir, Sí, país empeñado en cagarse a sí mismo, una cosa increíble. sí, Increíble. sí. Y un detalle que me estaba olvidando, ¿por qué también Cristina lo habría elegido a Alberto. Fernández? Es Porque no podía elegir a Aníbal. Pablo, no. No, te quería agregar que lo eligió precisamente porque él es de sentarse a dialogar con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos internacionales Claro. económicos, ¿verdad? Entonces ya, aprovechando sí, lo que decís, sí. te vamos a poner lo que ahora pasó en los mercados. Sí, sí. Por favor, Subió el mientras dólar. habla, por favor, pónganos acá. Sí. ¿Cómo está ahora el dólar en Argentina Sí. y los mercados en la Sí. bolsa en el Merval de Buenos Aires? Sí. Bueno, eso No, te todavía van a Macri. poner enseguida. Seguí Ok. contándome. Habla Bueno. con el fondo. No, él no está ajeno a hablar con los organismos internacionales que de alguna u otra manera marcan la pauta en materia de números, ¿verdad? Ahí lo tenemos esta es la página de Clarín, sí, justamente. Tras las pasos, el dólar sube en la sí. apertura de los mercados, ya se vende en torno a los 60 Bueno, dólares. Exactamente. ¿saben a cuánto se vendía el viernes? ¿A cuánto? A 40. Sí. Subió 20 pesos. Sí. Es como que hoy sube algo. El 50% sube. Es como que hoy el dólar está a 6.000 guaraníes y el lunes amanezca en 15.000, 9.000 guaraníes. Sí, 50% más. Muy bien. Un poquito más. Este es Miguel Ángel. Pichetto era el que vimos. No, este es Fernández. Este es Fernández. Este es el que sería el virtual presidente argentino. El virtual presidente argentino, sí. Acciones argentinas se desploman hasta 35% en Wall Street y los bonos caen cerca del 15%. Qué señal más. Sí, fea. Sí, Negativa contundente. realmente, sí. Y sobre todo, esto va a impactar de nuevo en la canasta de los argentinos. Eso va a hacer que si compraban hasta el viernes, como decía Pablo, por, no sé, un kilo de carne por 10.000 guaraníes, solo un precio simbólico, ¿verdad? 10.000 guaraníes ahora lo van a tener que comprar a 13.000 guaraníes, ¿verdad? Más o menos. Vivi, y Sí. una pregunta así, tipo, como una de las últimas. ¿Es posible revertir esto? Justamente viendo este tipo de noticias Sí. que puede resultar para la población como un boomerang, ¿podría revertirse este resultado? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Por eso es que se la jugaban todas las candidaturas en estas elecciones internas de ayer. Porque es una tendencia. ¿Qué puede llegar a hacer Macri para captar los votos del enojo en 2 meses? 3. Por las elecciones, 2 meses y medio. El 27 de octubre son las 27 de elecciones, octubre, sí. Son las elecciones, la primera vuelta. Argentina tiene 2 elecciones presidenciales. O sea, la primera vuelta, la segunda ronda, o que se conoce también como balotaje. Si con estos números, y Cristina puede sumar más también, porque acordate que hubo otras candidaturas que también son del Partido Justicialista del Peronismo que pueden llegar a apoyarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Macri ya no suma, ni si el tercero, que fue Labaña, que obtuvo 8% de votos ayer, se suma a la fórmula de Macri, él no le alcanza. La única campaña que le queda, acá ya te hablo como político, ¿verdad? Como analista político. La única campaña posible en un escenario así es Sí, una campaña negativa, ultra mega negativa, sí, para tratar de generar miedo. sí. De hecho, esto que acabamos de ver, el dólar a 60. Pero esa campaña negativa, Pablo, ojalá que nos vuelvan a decir la venezolanización de Argentina. Bueno, ese discurso ya no pega. Bueno, pero ¿verdad? Viviana. Ese discurso ya está gastado. Viviana, Tienen que acá buscar otro. Acá puede Gladys pregunta, ¿qué Sí. posibilidad tiene? La Sí. única es una campaña ultra negativa, tratando de provocar miedo. Provoca miedo
el dólar a 60 pesos. Claro. Sí, pero esto es sector No, empresarial. no está bien, no, pero también todo el mundo en Argentina sabe que cuando sube el dólar Sí. se encarecen las cosas. Sí. Porque la moneda de los argentinos no es el peso, la moneda que ellos quieren y aman y con la que se manejan acá en la cabeza es el dólar. Que no sé claro. ni por qué no se dolarizan nomás ya. Sí. Bueno, una campaña ultra polarizada, eso Sí. es lo que vamos a ver. Sí. Y es lo único que resta. Sumando los que le votaron a Labaña. A Labaña, Y sí. no sé qué otro candidato Sí, que había. sí. No le alcanza. No. Y va a tener que tratar de movilizar porque hubo un gran ausentismo, o sea, un porcentaje Sí. importante de Sí, ausentes. hubo 75% de participación. Y- Dijeron, según la Comisión Electoral de la Argentina, decía que esos números son muy importantes, que incluso mejoró de las últimas elecciones internas Sí. que hubo, pero se esperaba mayor participación. Gracias, Viviana. Un gusto. Vamos a hacer una nueva pausa en esta media mañana, Pablo. Enseguida volvemos con mucho más.